Bien, en esta parte vamos a iniciar con el procesamiento de datos. Para poder realizarlo, habrá sido necesario que hayan aplicado su cuestionario. Una vez que les haya dado luz verde, hayan aplicado sus encuestas, vaciado sus datos a su base de datos ya revisada y entonces vamos a analizar cómo se procesan y cómo se reporta la información que obtuvieron. Para realizar el procesamiento de datos es necesario analizar la naturaleza de la información, es decir, no se reportan de la misma manera las variables cuantitativas que las cualitativas. Las variables cuantitativas, recordemos que se refieren a números que podemos hacer operaciones aritméticas con ellas. Entonces, en este tipo de variables reportamos lo que son medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Para las variables cualitativas se realiza un análisis de frecuencias. Dentro de las variables cuantitativas, refiriéndonos a las medidas de tendencia central, tenemos tres opciones. Cuando nuestra muestra es mayor a 30 elementos, cuando tenemos muestras que son aleatorias, es decir, que siguen una distribución normal, realizamos para la medida de tendencia central la obtención de la media. La media es el promedio, como lo conocemos coloquialmente, y se refiere a la suma de todos los valores divididos entre el número total de datos o de casos. Por ejemplo, la media de la edad. Sumamos todas las respuestas que nos dieron las personas respecto a su edad y la dividimos entre el número total de personas que encuestamos. La mediana se refiere a un valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Para obtener la mediana tendríamos que ordenar de menor a mayor los valores que obtuvimos y entonces hacer un procedimiento que vamos a analizar adelante para encontrar el valor que está en medio de la lista ya ordenada. La mediana se utiliza cuando tenemos muestras que no siguen la distribución normal, es decir, cuando tenemos valores extremos. Por ejemplo, en un grupo que queremos encontrar la mediana de la edad, pero tenemos un valor de edad muy pequeño y un valor de edad muy grande, que difieren un poco del resto del grupo, entonces es adecuado utilizar la mediana para que la media no se nos dispare mucho. O cuando tenemos muestras menores a 30 elementos, también se utiliza la mediana. Y la moda es el valor que se repite más veces en el conjunto de datos. La moda se utiliza, por ejemplo, en el conteo de votos, cuando queremos tomar una decisión por mayoría. Tenemos luego las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son utilizadas para representar la variabilidad de los datos que encontramos, es decir, cuántos son diferentes entre sí. Si todos los datos fueran iguales, no habría dispersión o no habría variabilidad. Por ejemplo, que de casualidad encuesté 10 personas y las 10 tienen la misma edad todas, entonces pues no va a haber medidas de dispersión. Pero eso es muy raro que exista. Generalmente encontramos variabilidad en los datos y entonces tenemos también dos opciones. Bueno, hay más, pero las que más se utilizan son estas dos. Por un lado, tenemos la desviación estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es un procedimiento matemático algo complicado, entonces la vamos a obtener mediante el software. No nos vamos a meter a la definición matemática, pero es importante que entendamos que representa cuánto se alejan los datos a partir del valor de la media obtenida. Entonces, la desviación estándar es pequeña cuando el conjunto de valores son cercanos entre sí y la utilizamos siempre que utilicemos como medida de tendencia central la media. Luego el rango lo utilizamos junto con la mediana. Recuerden cuando el conjunto de datos es muy pequeño o tenemos valores muy extremos, y el rango se define como la diferencia entre el valor máximo encontrado y el mínimo en el conjunto de datos.
Tenemos aquí un ejemplo de mediana y rango. Aquí tengo yo en este ejemplo 21 datos que corresponden a la edad que me dieron a las personas que encuesté. Entonces, para la mediana, si lo hiciéramos de manera manual, tendríamos que ordenar los datos de menor a mayor o al revés, no importa. Y entonces hago primero una operación, digo, ¿cuántos datos tengo? Tengo 21. Entonces, si divido 21 entre 2, porque quiero dividir el conjunto en dos partes, me da 10. Cuento 10 números de arriba a abajo y luego de abajo para arriba. Y el número que está en medio, esa es la mediana, en este caso sería 30. Y como es mediana, la tengo que acompañar con el rango, entonces encuentro la diferencia entre el valor máximo, que en este caso son 40, y el valor mínimo, que son 18, y me da 22. Esto sería si lo hiciera de manera manual y si tuviera una muestra pequeña. Luego tenemos el análisis de las variables cualitativas. Las variables cualitativas, recuerden que representan caracteres alfanuméricos, no se pueden dividir, no se pueden sumar, entonces los reportamos por medio de frecuencias. Lo podemos hacer de tres maneras. Por medio de la frecuencia absoluta, que implica agrupar el número de casos de cada valor. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres tengo? ¿Cuántos hombres tengo? Y las frecuencias relativas es algo similar, pero lo divido entre el número de casos totales, entonces nos va a dar un porcentaje. Por ejemplo, si digo, tengo 10 mujeres de un grupo de 30, entonces divido 10 entre 30 y ese será el porcentaje de mujeres. Lo vemos ahorita adelante en un ejemplo. Y también tenemos la opción de reportar por intervalos. Los intervalos se utilizan cuando tenemos un conjunto de valores muy grande y muy variado. Por ejemplo, las tallas o las edades también las podemos reportar con este método. Lo que se hace es que se agrupan, se hacen grupos de valores y entonces contamos cuántos valores corresponden a ese subgrupo. Aquí va a quedar un poquito más claro en el ejemplo. En el primer caso tenemos frecuencias absolutas y yo digo por sexo, entonces en mi muestra yo encuesté 15 mujeres y 15 varones y esas son mis frecuencias absolutas. 15, 15 de cada opción. Mi variable se llamaba sexo, mis opciones de respuesta era mujer y varón y entonces tengo 15 y 15 en cada conjunto y esta es una frecuencia absoluta. Una frecuencia relativa, yo aquí la ejemplifiqué con la variable ocupación. Tengo como tres categorías, por así decir, o tres opciones de respuesta para ocupación ya había planteado en mi respuesta, que era estudiantes, trabajadores de gobierno o trabajadores privados. Entonces yo digo, tengo 12 estudiantes de un total de 30 que representan el 40%. Tengo 5 trabajadores de gobierno de un total de 30, me representan el 16%, y tengo 13 trabajadores privados de un total de 30, me representan el 44%. Y luego, este es un ejemplo de lo que les decía del intervalo. La edad, cuando yo la trabajé de manera cuantitativa, yo saqué la media o la mediana, pero también la puedo reportar por medio de de intervalos. Es decir, yo agrupo. Entonces yo digo, de 15, aquí es 19, hay un error. De 15 a 19 años tengo 17 personas. De 20 a 24 años tengo 8 personas y de 25 a 29 años tengo 5 personas. Entonces cada subgrupo tiene un número de elementos, pero yo no pregunté así en mi encuesta. Yo pregunté qué edad tienes y me dieron me dieron la edad y después yo la agrupé. Los intervalos yo los construyo. Se recomienda que exista un número de intervalos de acuerdo a la naturaleza de la información. Si tengo muchos intervalos, va a ser más difícil la interpretación. Si llego a intervalos de, de 2 en 2 años, me van a quedar grupos muy chiquitos y pues no va a ser como tan representativo. Y si hago muy pocos intervalos, pues me va a quedar la información demasiado condensada. Entonces yo aquí los agrupé de 5 en 5, pero de hecho existen fórmulas estadísticas que nos dicen el número apropiado de intervalos, pero también puede ser por lógica.
que construyen sus intervalos. Por ejemplo, si estamos hablando de índice de masa corporal, ya existen los intervalos definidos en la propia definición de índice, que nos dice de tanto a tanto es peso normal, de tanto a tanto es sobrepeso y de tanto a tanto es obesidad. Entonces, este es un ejemplo muy rápido de cómo se procesan las variables. Bueno, de cómo se deben de ver. En el siguiente video vamos a ver cómo se hace en el software. Ahorita nada más es un poco para entender cómo funciona. Luego tenemos los gráficos. Es importante ya elaborar los gráficos para resumir la información. Un primer acercamiento a los gráficos. Entonces tenemos que distinguir que existen gráficos adecuados para cada tipo de variables. En este caso, estoy poniendo nada más los gráficos de frecuencias porque los otros gráficos para media y para variables cuantitativas los obtiene el software y esto los hice en Excel, por eso están un poco más sencillos. En este caso tengo primero el gráfico para frecuencias absolutas o para intervalos. Y es una gráfica de barras que siempre es importante abajo, o bueno, dependiendo del diseño del gráfico, siempre debe llevar un título que nos explique de qué se trata ese gráfico. En la parte de abajo poner la variable. ¿De qué estamos hablando? En este caso yo estoy hablando de rangos o de intervalos de edad y poner los valores que corresponden para cada color en este caso, para que se pueda entender. Y luego tengo el gráfico adecuado para frecuencias relativas. Los porcentajes no se reportan en gráficos de barras, se reportan en gráficos de pastel. De un todo se divide en porcentaje, entonces yo aquí tengo mi título, estoy diciendo de qué es mi variable, que es ocupación en este caso, y tengo mis colores para distinguir cada categoría o cada respuesta: azul estudiantes, rojo trabajadores públicos, verde trabajadores privados, y siempre ponen los valores para saber de qué se trata, cuáles fueron las opciones y cuáles son los porcentajes, para que se entiendan las gráficas. Entonces, este es un poquito de la explicación de la teoría de esta actividad. Y enseguida vamos a ver el video de cómo se obtienen o cómo se procesan los datos por medio del software PSPP.